Bienvenidos una vez más a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Hoy prepárense para un viaje sin retorno a tierras lejanas, a culturas vibrantes y a dramas que los dejarán pegados a la pantalla. ¿De qué hablo? Pues de las series turcas, esas joyas que conquistan corazones alrededor del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un listado de 10 series turcas que son, sin exagerar, totalmente adictivas. Series que te atrapan desde el primer episodio con tramas intrincadas, personajes inolvidables y ese toque exótico que las hace irresistibles. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones. Y ahora sí, vamos a por esas 10 series que te dejarán sin aliento. La primera en nuestra lista es Amor Eterno, o Karasevda, como se conoce originalmente. Prepárense para un romance épico, de esos que te hacen suspirar y llorar a partes iguales. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal es un ingeniero de minas idealista y ambicioso, proveniente de una familia humilde que lucha por salir adelante. Nihan, por otro lado, es una artista talentosa y de espíritu libre, nacida en el seno de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, las apariencias engañan y Nihan se siente atrapada por las expectativas y las obligaciones de su entorno. Su amor florece en medio de la adversidad, desafiando las barreras sociales y las presiones familiares. Pero como en toda buena telenovela turca, el destino tiene otros planes y los separa de la manera más cruel. El padre de Nihan, presionado por el astuto y despiadado Emir Kozcuoglu, un hombre obsesionado con Nihan desde la infancia, se ve obligado a tomar una decisión drástica que cambiará el rumbo de la vida de su hija. Emir, con su poder y su influencia, manipula la situación para obligar a Nihan a casarse con él, separándola para siempre de Kemal. Años después se reencuentran, pero la vida ya no es la misma y deben luchar contra viento y marea para recuperar su amor. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de quienes lo separaron de Nihan. Nihan, atrapada en un matrimonio infeliz con Emir, sigue amando a Kemal en secreto y anhela escapar de su prisión dorada. El reencuentro entre ellos despierta viejas pasiones y desata una serie de eventos que pondrán a prueba su amor y su lealtad. La química entre los protagonistas Burak Özçivit y Neslihan Atagul es palpable, la banda sonora es preciosa y la trama te mantiene en vilo hasta el último segundo. De verdad, una joya que no te puedes perder. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición, la lealtad y el sacrificio, y te sumerge en un mundo de pasiones intensas y emociones a flor de piel. En segundo lugar, tenemos Fatma Gul. Esta serie aborda un tema muy delicado, el de la agresión sexual, pero lo hace con una sensibilidad y una maestría increíbles. Fatma Gul es una joven humilde que vive en un pueblo costero y que está a punto de casarse con su prometido, Mustafa, un pescador honesto y trabajador. Su vida es sencilla pero feliz, llena de sueños y esperanzas para el futuro. Pero una noche, durante una fiesta, Fatma Gul es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes ebrios y su vida se desmorona. La serie sigue su camino de superación y su lucha por la justicia. La agresión la deja traumatizada y marcada para siempre, y su vida se convierte en una pesadilla. Mustafa, destrozado por lo sucedido, la abandona, incapaz de superar el trauma. En medio de su desesperación, Fatma Gul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los jóvenes involucrados en la agresión, para protegerlo de la justicia y evitar un escándalo mayor. Kerim, a pesar de estar presente en la noche de la agresión, no participó directamente en ella y se siente profundamente arrepentido por lo sucedido. Él ve en Fatma Gul la oportunidad de redimirse y decide dedicar su vida a protegerla y ayudarla a sanar. Es una historia dura, sí, pero también es una historia de esperanza y de empoderamiento femenino. Fatma Gul, a pesar del dolor y el sufrimiento, encuentra la fuerza para seguir adelante y luchar por sus derechos. La serie muestra su proceso de recuperación, su lucha por reconstruir su vida y su búsqueda de la justicia. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatma Gul, está sencillamente brillante. Te advierto, necesitarás pañuelos. Fatma Gul es una serie que te hace reflexionar sobre la violencia de género, la importancia de la justicia y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. La tercera serie que te recomiendo es Sila, cautiva por amor. Aquí tenemos una trama llena de tradiciones ancestrales y choques culturales. Sila es una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y que creció en una familia rica en Estambul,
educada y criada como una mujer moderna e independiente. Un día se ve obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía, una región con fuertes tradiciones tribales, para casarse con un hombre al que no conoce, Boran Ağa, el líder de la tribu, con el fin de salvar la vida de su hermano Azat. Azat ha cometido un grave error y ha violado una de las leyes tribales, lo que lo condena a muerte. La única forma de salvarlo es que Sila se case con Boran Ağa, sellando un pacto de sangre entre las dos familias. Sila se rebelará contra las costumbres opresivas y luchará por su libertad y por su amor. Ella no está dispuesta a aceptar un matrimonio forzado y se niega a someterse a las tradiciones tribales. Boran Ağa, por su parte, es un hombre honorable y justo, pero está atrapado por las obligaciones y las expectativas de su posición como líder de la tribu. La relación entre Sila y Boran Ağa es compleja y llena de tensión. A pesar de las circunstancias en las que se ven obligados a casarse, entre ellos surge una atracción que desafía las barreras culturales y las tradiciones ancestrales. Sila lucha por cambiar las costumbres opresivas de la tribu y defender los derechos de las mujeres, mientras que Boran Ağa se debate entre su deber y su amor por Sila. La ambientación en la región de Mardin es espectacular, con paisajes áridos y una arquitectura impresionante que te transporta a un mundo diferente, y la historia te engancha desde el principio. En cuarto lugar, te traigo Medcezir. Esta serie es un remake turco de la famosa serie estadounidense DOC. Si te gustaba DOC, te encantará Medcezir. Es una historia de amor adolescente con drama, intrigas y mucho lujo. Yaman, un chico de un barrio pobre con un pasado difícil y una familia disfuncional, es acogido por una familia rica y se enamora de Mira, una chica popular con una vida aparentemente perfecta. Mira vive en un mundo de privilegios y lujos, pero también está lidiando con sus propios problemas y secretos. Su relación con Yaman es un torbellino de emociones, llena de altibajos y desafíos. Ellos provienen de mundos diferentes y deben superar las barreras sociales y las presiones familiares para estar juntos. Pero por supuesto, nada es lo que parece. Los personajes están bien desarrollados y la trama te mantiene entretenido durante toda la serie. Los actores son guapísimos, la banda sonora es pegadiza y la trama te mantiene entretenido durante toda la serie. Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de glamour y riqueza, pero también te muestra las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos de la adolescencia. La quinta serie en nuestra lista es Erkencikus. Si buscas algo más ligero y divertido, esta es tu opción ideal. Es una comedia romántica llena de situaciones hilarantes y personajes entrañables. Sanem es una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. Sanem es una chica ingenua y espontánea, que proviene de una familia humilde y sueña con convertirse en escritora. Khan es un fotógrafo famoso y exitoso, que regresa a Estambul después de pasar varios años viajando por el mundo. La química entre los protagonistas es explosiva, y la serie está llena de momentos dulces y divertidos. Sus personalidades contrastantes chocan al principio, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común y se enamoran perdidamente. Perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Erkencikus es una serie que te saca una sonrisa y te hace creer en el amor verdadero. La serie también explora temas como la amistad, la familia, los sueños y la importancia de ser uno mismo. Llegamos a la mitad de nuestra lista con Kukur. Si te gustan las series de acción y crimen, esta te va a encantar. Kukur es un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. Ellos protegen a los habitantes del barrio y mantienen el orden, pero también tienen sus propios negocios ilegales. Cuando una nueva banda intenta tomar el control, liderada por el despiadado Bartolu, Yamak, el hijo menor de la familia, que ha estado viviendo una vida bohemia lejos del barrio, regresa a su hogar para proteger a su familia y a su barrio. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados. Yamak se ve obligado a asumir la responsabilidad de liderar a su familia y defender su territorio. La serie te sumerge en un mundo de violencia, lealtad y traición. Los personajes son complejos y la trama te mantiene al borde del asiento. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te lleva a un viaje lleno de adrenalina y emociones intensas. En séptimo lugar, te recomiendo Yerde. Otra serie de acción y suspense, pero con un toque más psicológico. Sarp y Umut son dos hermanos que son separados al nacer y que crecen en mundos opuestos.
Su padre es un policía honesto que es acusado injustamente de un crimen y encarcelado. Después de su arresto, Sarp y Umut son enviados a diferentes orfanatos y pierden el contacto. Sarp se convierte en policía y Umut en miembro de la mafia. Sin saberlo, ambos están infiltrados en las organizaciones del otro. Sarp es asignado a infiltrarse en la mafia para vengar a su padre y limpiar su nombre. Umut, por otro lado, es reclutado por la mafia desde muy joven y se convierte en uno de sus miembros más leales. La serie está llena de tensión, misterio y revelaciones impactantes. Sarp y Umut se cruzan en el camino varias veces sin saber que son hermanos. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la familia y la venganza. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Yerde es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La octava serie en nuestra lista es Mutesem YZYL. Si te gusta la historia, esta serie te va a fascinar. Cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y de su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Süleyman el Magnífico es un sultán poderoso y ambicioso que busca expandir su imperio y dejar un legado para la historia. Hürrem Sultán es una mujer inteligente y astuta que se gana el corazón de Süleyman y se convierte en una de las figuras más influyentes de la corte otomana. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Te transporta a un mundo de lujo y poder, donde la ambición y la traición son moneda corriente. La ambientación es espectacular y la historia es fascinante. Mutesem YZYL es una serie que te sumerge en la historia del Imperio Otomano y te muestra la vida de uno de sus sultanes más importantes. Casi llegamos al final de nuestra lista con Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y es considerada una de las mejores telenovelas de todos los tiempos. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre mucho mayor que ella y viudo con 2 hijos, con el objetivo de asegurar su futuro y escapar de la sombra de su madre. Pero Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan Bey, y entre ellos surge una pasión prohibida que amenaza con destruir la familia. La serie está llena de drama, pasión y traición. Las actuaciones son magistrales y la trama te atrapa desde el principio. Aşk Memnu es una serie que explora temas como el amor, la pasión, la ambición, la traición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Prepárense para sufrir. Y finalmente en el número 10 tenemos Dirilis, Ertuğrul. Si te gustan las series históricas y de aventuras, esta es tu opción. Cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y enemigos. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y personajes heroicos. Ertuğrul es un líder valiente y honorable que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. La ambientación es impresionante y la historia es muy interesante. Una opción excelente para los amantes de la historia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un mundo de guerreros y héroes y te muestra los orígenes del Imperio Otomano. Y ahí lo tienen, 10 series turcas adictivas que te dejarán sin aliento. Espero que hayan tomado nota y que disfruten mucho de estas increíbles historias. Desde romances épicos hasta dramas intensos, pasando por comedias divertidas y series de acción trepidantes, hay algo para todos los gustos. Recordemos brevemente algunas de las series que exploramos hoy: El amor imposible de Amor Eterno, La fuerza de Fatmagul, Las tradiciones en conflicto de Sila, Cautiva por amor, El romance adolescente de Medcezir, La ligereza de Erkencikus, La acción de Kukur e Yerde, La historia de Mutesem YZYL y Dirilis, Ertuğrul, y La pasión prohibida de Aşk Memnu. Una variedad para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te llama más la atención? ¿Has visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas recomendarías? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y antes de despedirme te invito a darle un like a este vídeo si te gustó, a compartirlo con tus amigos que también aman las series turcas, y a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.